Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos, Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Una semana más en la televisión del Correo Gallego para hablar de salud, en Falando de Saúde, que es como nos llamamos. Bienvenidos una semana más y muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy lo siento, tampoco está María Almodóvar, mi compañera, así que claro, yo si no está, no sé de qué tengo que hablar. Menos mal que cuento con la ayuda inestimable de nuestra productora Iria, que seguro que tiene un cartelito preparado para que les diga a ustedes de qué tengo que hablar yo. A ver de qué tengo que hablar hoy, Iria. Bueno, pues ya lo han leído ustedes, igual que yo, de lo que tenemos que hablar. Y vamos a hablar hoy de reproducción asistida. Es eso, reproducción asistida, es decir, ayudada. Y naturalmente, lo que no sé si saben ustedes es que esto es un trabajo en equipo. Porque resulta que tiene que trabajar un ginecólogo, por supuesto, pero además un biólogo, bueno, en este caso una bióloga. Y además en el Policlínico de la Rosaleda, aquí en Santiago de Compostela, hay un instituto, el Instituto Gallego de Reproducción Asistida, que se llama el IRAGA. Bueno, pues lo dirige un ginecólogo, que es el doctor José Codesido. Hola José, bienvenido. Hola, muy buenas. Y además cuenta con la inestimable ayuda, naturalmente, de una bióloga, que es María José López Rubira. María José, bienvenida. Hola. Bueno, vamos a ver, yo a veces me hago un lío, porque son tantos los términos. A ver, yo les digo que vamos a hablar de reproducción asistida, pero luego uno oye, reproducción asistida, fertilización in vitro, inseminación artificial. José, acláranos el lío, por favor. Bueno, las técnicas de reproducción asistida son variadas y hay 3 técnicas fundamentales. Una es la inseminación artificial, otra es la fecundación in vitro, que tanto se puede hacer lo que es la fecundación in vitro normal, como la ICSI, que es inyectar nosotros el espermatozoide dentro del óvulo. Esas serían las técnicas de fecundación in vitro. Y luego hay las técnicas de donaciones ya, tanto de semen como donación de óvulos. A ver, entonces, lo de reproducción asistida es una especie de genérico. Exacto. En el cual se van, dependiendo de la técnica que utilicemos, bueno, o sea, es reproducirse pero de manera asistida, ¿correcto? Oye, se pensaba que con lo de la inseminación artificial, lo de la fertilización in vitro como que iba a pasar a un segundo plano, ¿verdad? ¿Ha sido así o no? No, casi sería como pensar que las técnicas de reproducción asistida iban a eliminar el método natural. Ay, no, por favor. De la reproducción. Por favor, no, eso sí que no. Exactamente. Entonces la inseminación sigue siendo el primer paso y el punto inicial de las técnicas de reproducción asistida. En nuestro centro, con pacientes seleccionadas, se llegan a alcanzar porcentajes de embarazo con esta técnica del 35%, y lo cual es muy bueno, y lo cual es muy similar a muchos tramos de edad de lo que obtiene la fecundación in vitro. Por cierto, ¿la fecundación in vitro le funciona a todas las mujeres o hay en algunos casos en que, bueno, pues los resultados no son los apetecidos? La fecundación in vitro, como su nombre indica, es fecundar.
Lo que sí consigue prácticamente en todas las mujeres es llegar a fecundar un óvulo por un espermatozoide, pero otra cosa es el embarazo. El mayor predictor de la probabilidad de embarazo es la edad de la mujer. Ese es lo que, y eso no lo puede modificar la fecundación in vitro. Porque, a ver, hablando de edades, que es un tema que hay que tratar, ¿en qué tramos de edades es más adecuada la fertilización in vitro? ¿O donde ya no tiene nada que hacer? Es decir, las técnicas de reproducción son un complemento a lo natural, y la fertilidad empieza a disminuir a partir de los 30 años y se produce de la mujer, y a partir de los 40 años se produce realmente una dificultad para conseguir el embarazo, incluso con técnicas de reproducción. Hay una ventana dudosa que es entre los 40 y los 43 años, pero ya a partir de esa edad la opción habitual es la de la donación, el tener que recurrir a óvulos de donante de otra mujer que debe de ser menor de 35 años. Por cierto, ha habido algunos casos, yo he leído en algún medio de comunicación, que alguna mujer, por ejemplo, en edad fértil, y que en este momento, bueno, pues no tiene interés o no puede, por ejemplo, recuerdo un caso concreto que salió hace poco, una mujer que iba a ser sometida a tratamiento de quimioterapia y le recomendaron, mire, si quiere usted ser madre después de pasar el tratamiento, a lo mejor tiene que recurrir a una técnica de reproducción asistida. En esos casos, ¿qué se hace? ¿Se le puede, siendo que la mujer está sana y no tiene ningún otro problema ginecológico, me refiero, se le pueden obtener sus óvulos, conservarlos y a posteriori poner en marcha una técnica de reproducción asistida? Exactamente. ¿Qué se hace en esos esa casos? técnica es la que se denomina la vitrificación de ovocitos. Hasta hace poco era muy difícil el congelar un óvulo, para entendernos. En realidad el nombre técnico es vitrificar, pero lo que se hace es congelar, y se congela el óvulo, y entonces se puede, una vez que, para evitarle a ese óvulo el pasar lo que es un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia que lo puede dañar ya de manera definitiva, lo que se hace es recoger esos óvulos antes de hacer el tratamiento, preservarlos, y luego, una vez superada la enfermedad, pues se fecundan y puede llegar a obtener el embarazo. Es el 30% de las mujeres que hacen vitrificación de ovocitos lo hacen por causas oncológicas. El resto, prácticamente todas, sería por motivos sociales, pero son las causas más frecuentes de vitrificación de ovocitos. Y la pregunta es, claro, ¿qué porcentaje de éxito se consigue cuando ha habido que recurrir a esta vitrificación, más o menos? Bueno, ahí depende muchísimo de la edad de la mujer y de la calidad de esos óvulos, que viene dado, ya digo, por el hecho de la edad de la mujer. Y eso va relacionado también con el número de óvulos que podamos congelar. Si se consiguen más de 10 óvulos en buen estado, se consiguen probabilidades de embarazo en torno al 60%, entre un 40 y un 60%, dependiendo mucho de la edad de esa mujer. Es decir, una vez que se han conseguido un mínimo de eso, de 10, hasta lo ideal es tener 20 óvulos congelados. Con 20 óvulos congelados, en general, una mujer puede preservar su fertilidad. Y, a ver, ¿por qué fases ha de pasar una mujer que quiere someterse a la vitrificación de sus óvulos, por la razón que fuere? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es un procedimiento un poco similar al que tendría que someterse para una fecundación in vitro. Es un estudio de análisis y un estudio de salud que incluye luego una revisión ginecológica y una ecografía en la que se valora, por un lado, la integridad de todo el aparato reproductivo, y también se contabilizan, sobre todo, el número de óvulos que tiene antrales, y se pronostica un poco la probabilidad de el embarazo, de capacidad de embarazo de esos óvulos, y luego se plantea un tratamiento hormonal para estimular la producción de óvulos y poderlos recoger. Ese tratamiento hormonal va a tener que ser personalizado para cada mujer, se adecúa el tipo de hormona que se va a utilizar y, a su vez, las dosis.
y luego son inyectables siempre vía subcutánea y los va a tener que poner durante un periodo de unos 8 o 10 días y luego se hace una punción ovárica y se extraen los óvulos que luego se pasan al laboratorio donde los congelan y los vitrifican y quedan ahí preservados el tiempo que sea necesario. María José, al hilo de lo que está comentando José, ¿cuál sería, digamos, razonablemente el límite más alto de la edad de una mujer para que tuviera una cierta garantía de que luego, a posteriori, una vez que se hayan vitrificado los óvulos, pueda tener una posibilidad de un 60, 70, 80% para que eso luego vaya a resultar en un ser vivo? No, la edad óptima para congelar estos óvulos es mujeres que a los 30 años no han sido madres, Ya. no se han planteado la maternidad. Ya. A partir de ahí, de los 30 a los 35, tenemos un margen muy bueno, pero a partir de la edad de los 38 años, como ha comentado el doctor Codesido, la fertilidad va bajando. Entonces, es un factor muy determinante. Importante antes de los 35. Si y que no tenga ninguna otra patología previa. Y claro. que no tenga patología previa. Nos podemos encontrar con una baja respuesta con 35 años. Claro. Hay una situación social que, bueno, pues con el paso de los años, de los tiempos y de la evolución, los hábitos sociales cambian. Y resulta que uno se encuentra pues con que hay compañías, empresas muy potentes, muy conocidas, que, bueno, tratando de conciliar la maternidad con la edad laboral de sus empleadas, pues las incentiva pagándoles la posibilidad de vitrificar sus óvulos. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, como Facebook o como la propia Apple. ¿Qué te parece eso, María José? A mí me parece bien porque estas empresas tienen el programa de subvención de vitrificación de ovocitos como complemento a ayudas de maternidad. Ajá. Entonces, o sea, que la que quiere ser madre, desde luego lo va a ser. La que quiere ser madre tiene sus ayudas. ¿Y la que en ese momento no le interesa? Y la que en su momento nos interesa, igual que también subvencionan congelación de espermatozoides, subvencionan la vitrificación de óvulos. Ajá. Lo que no te están diciendo, en teoría, es que pospongas tu maternidad para dedicarte al trabajo. Ya. Está claro. Tienes la posibilidad. Está pero claro. ellos, si quieren ser madres, le dan bonos de cheques bebés, le aumentan la baja de maternidad y de paternidad subvencionada, tienen unos programas de maternidad muy buenos. No, incluso si tiene alguna enfermedad o alguna patología que les recomienda, se lo pagan también. Sí, lo tienen todo subvencionado. Claro, claro, qué bien. Bueno, pues miren ustedes, oído cocina, empresarios, que a lo mejor, aquí que andamos muy mal de natalidad, pues a lo mejor alguna medida de estas habría que planteárnosla. María José, supongamos, por poner un ejemplo, una mujer, pues eso, que no llega a los 30 años y que por la razón que fuere, personal o forzada por las circunstancias de salud, decide que quiere optar. ¿Qué pasos tiene que seguir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que ir a veros? ¿Tiene que plantearos cuál es y vosotros a partir de ahí le marcáis unas pautas, un proceso? Sí, es el proceso, igual que comentaba el doctor Codesido antes. Vienen a una primera visita, se le hace un estudio, que consiste en una ecografía y una analítica para ver los folículos antrales, es decir, la reserva ovárica que tienen en ese momento. Se congelarían los óvulos maduros, que se obtienen después de la punción folicular, y a partir de ahí no hay límite de tiempo para tener los óvulos congelados. Ya. Cuando ella decida, se descongelan sus óvulos y se hace la microinyección espermática. Ya. Y ahora viene la pregunta obvia. Se hacen embriones. ¿Y cómo seleccionamos los embriones, los buenos? Porque eso es fundamental, claro. O sea, tú haces la fertilización in vitro, pero ahora, claro, hay que ver cuáles son los buenos y los que tienen más posibilidades, ¿no? ¿Cómo se selecciona eso? Una vez que se descongelan los óvulos, se hace una fecundación in vitro con microinyección espermática, igual que para cualquier otro tratamiento. Después de estar fecundados, tenemos que hacer un cultivo. Y la selección de estos espermatozoides es una selección morfológica a partir del segundo día de cultivo. Actualmente, con la innovación en incubadores y en los medios de cultivo que son secuenciales, nos permiten hacer un cultivo prolongado esperando hasta 5 días después de la fecundación. Ahí encontramos embriones en estadio de blastocisto, que es el estadio que tienen los embriones de forma natural cuando implantan en el útero. Entonces, seleccionando en este estadio de blastocisto nos permiten sincronizar la ventana de implantación del útero con el estadio de los embriones y aumentamos unas tasas de embarazo que tenemos hasta un 65% de tasas de embarazo. Hay una pregunta que es obvia y que nos habremos hecho casi todos.
hacemos una selección de embriones. ¿Se puede hacer diagnóstico preimplantacional? Es decir, asegurarnos que ese embrión no va a tener ninguna patología de tipo genético. Bueno, se puede hacer diagnóstico preimplantacional. Eso no asegura que no tenga ninguna patología Bueno, ya de tipo está claro, genético, pero hasta ¿no? donde O sea, llega la que ciencia, vamos. sí, se pueden estudiar todos los cromosomas. Sí, se puede. Y si hay una enfermedad molecular hereditaria, se estudia y se selecciona los embriones sin ningún problema. Se dejan en cultivo hasta el día 5 y se transfieren solo los embriones sanos. Por cierto, ¿y eso del día 5 por qué? ¿Qué ventajas tiene el día 5? Claro, a ver, esperar al día 5 lo que nos proporciona el laboratorio es mucha información de cómo se va desarrollando el embrión Sí. y nos permite seleccionar los mejores embriones, los embriones que tienen más capacidad de implantación. Embriones que no se han detenido en los estadios tempranos. Esto al mismo tiempo nos permite seleccionar un único embrión para transferir, evitando los embarazos múltiples y sincronizar la implantación, el desarrollo del embrión con la implantación y el desarrollo del endometrio. Eso que has comentado me interesa particularmente. A ver, si se hace fertilización in vitro, tú dices que se asegura que no haya más que un embrión, cosa que no se puede garantizar cuando se hace el tratamiento previo y después se hace la inseminación artificial, ¿verdad? Hay veces en que con inseminación artificial puede ocurrir, ¿verdad, José?, que haya más de uno y entonces te pegas el susto. Claro, con la fecundación in vitro somos nosotros los que colocamos unos embriones que ya están en un estadio entre el segundo y el quinto día. Cabe alguna posibilidad de que un embrión aún se divida a posteriori, sí, pero es raro. Lo habitual es que se coloquen como mucho 2 embriones. Aunque la ley permite hasta el tercer embrión, 3 embriones ya es difícil que coloquemos debido a que habría un riesgo de una implantación de un embarazo de trillizos y que procuramos evitar siempre. Y se colocan 2 incluso con la intención de que solo uno vaya adelante. Pero también cabe la posibilidad, y hay todo un movimiento dentro de la Sociedad Española de Fertilidad, de tratar ya de solo colocar uno para que no haya un aumento de las tasas de embarazos gemelares. ¿Es muy alta esa tasa? No, en realidad se considera que cuando se abre un centro de reproducción asistida, pues se duplica el número de embarazos gemelares con respecto a la situación natural. Es decir, si habitualmente hay un 4% vía natural, pues te sale un 8% de los embarazos con reproducción asistida. En ese sentido, nosotros hemos hecho un estudio recientemente y veíamos cómo había más embarazos gemelares vía natural que vía reproducción asistida. Lo que pasa es que a veces cuando vas por la calle y ves un embarazo gemelar ya piensas que es de reproducción asistida y eso no es así, ¿no? Oye, María José, ¿qué consiste eso del cultivo prolongado? El cultivo prolongado es esperar que los embriones se desarrollen totalmente. Esperar a que lleguen al día 5 y se desarrollen hasta esta día. O sea, lo del día 5 es el cultivo prolongado. ¿Y se recomienda siempre o es una...? No. ¿Cuándo no es se más recomienda recomendable? siempre. Para hacer un cultivo prolongado es importante tener por lo menos 4 embriones de buena calidad cuando están en día 3, en células, en 8 células. Y luego también se puede recomendar, una vez que tienes esto, se puede recomendar en pacientes que tienen fallos previos de implantación o abortos de repetición. En el caso que comentábamos antes, de un diagnóstico preimplantacional, ya es necesario esperar porque la célula, el análisis tarda en dar el resultado y tienes que esperar al resultado genético para hacer la transferencia y seleccionar. Y en mujeres que bajo ningún concepto quieren arriesgarse a un embarazo gemelar. Os he comentado, doctor, que ha sido como mucho se transfieren 2 embriones. Pero hay muchos casos en los que se transfiere uno solo. José, habitualmente cuando practicáis la fertilización in vitro, ¿cuál es la media del número de implantes que tenéis que hacer? Me refiero, que se repita el procedimiento hasta que se consigue el éxito, más o menos. Porque a la primera, claro, bueno, es como jugar a la lotería que te toque, ¿no? Como depende mucho de la... Sí, depende de la edad también, supongo. Depende mucho de la edad y de las características del útero, pero la media general y global en España de la implantación de embriones es de 7 embriones transferidos para conseguir un embarazo. Esa es la pura realidad. Entonces, lo cual requiere unos 2 o 3 intentos de reproducción, de transferencias, es lo estándar para conseguir
un porcentaje realmente importante de embarazos. Supongo además que esto debe ser como una especie de curva que va hacia abajo. A medida que sube la edad de la paciente, disminuye la posibilidad de embarazo, ¿no? Esto de que hablo es de entendiendo todos los tratamientos sí, de está claro, reproducción asistida está claro. que se hacen en España. Naturalmente, en una mujer de 30 años, con una o dos habitualmente pues se te quedan, y con una de más de 40 pues requiere varios intentos. ¿A partir de qué edad no recomendáis que se haga? El límite, nosotros tenemos no hay un límite legal en España, a diferencia de la mayoría de los países europeos, pero hay un límite que nos autoimponemos, en general todas las clínicas de reproducción asistida de España, que es el límite de los 50 años. A partir de los 50 años habitualmente ya no se intentan los embarazos, porque se considera que se ha terminado ya ahí el periodo reproductivo de la mujer, que implica unos riesgos importantes, el embarazo tanto para ella como para el feto, y entonces en general pues no se hace, aunque haya casos a veces que los medios de comunicación le dan mucho bombo, pero que realmente son habas contadas, y que las técnicas ahí además sí que fallan mucho. Iria, esto va para ti. Me parece que ahora tengo que hacer otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, pues entonces, como la gente tiene preguntas, la pregunta primera que me han puesto aquí que tenga que hacer, María de El Milladoiro. María del Milladoiro. Dice, doctor, tengo 45 años, no he tenido hijos, pero no tengo ninguna enfermedad. ¿Sería posible recurrir a las técnicas de reproducción asistida? Porque a los 27 me hice una extracción de óvulos. ¿Estoy todavía a tiempo de poder ser madre? Sí, o sea, si tiene óvulos preservados, además con una edad de 25 años, pues las probabilidades de embarazo son muy altas. Como dice que no tiene una patología uterina ni nada, ahí hay una posibilidad elevada de conseguir un embarazo a esa edad sin ningún problema. Sí, pero que no espere 5 años más, que se le pasa el arroz. Nos han dicho que a partir de los 50 ya no se recomienda. Y la última, esta sí que... María José dice, María José de Ames, dice que es muy caro esto. Amigo, la pregunta. Las técnicas de reproducción en general son bastante caras. Debe de calcular como precio estándar rondar los 3.000 euros de precio. Puede llegar a 4.000 dependiendo del tipo de técnica luego que se utilice y tal, pero hay que calcular en torno a esos precios con lo que estamos hablando de una preservación de la fertilidad, incluyendo tampoco es tan caro. La vacación es de un año, o sea que tampoco hay que complicarse tanto la vida. El caso es poder tener un hijo. Pues me parece que ahora, ¿qué me toca ahora, Iria? Es que como no tengo a María... Ya ven ustedes, incluso el día que no está, me tiene que hacer la preguntita. Me la voy a leer porque no sé qué es lo que me ha pedido. Dice que abulia. Vaya. Ay, bueno, pues a ver cómo lo explico. Bueno, ya saben ustedes que en esto de la medicina lo del griego está a la orden del día. Bueno, pues abulia es un nombre de origen griego. Bueno, no hace falta que se lo explique mucho porque todo el mundo sabe lo que significa abulia, ¿o no? Bueno, pues vamos a ver. Primero, significado de la palabra, ¿de dónde viene? Griego, a, partícula, que quiere decir no tengo. Buli. Bueno, eso ya es más, a ver, voluntad. Vamos, que no tengo voluntad. Y aquí es acción, es decir, que no tengo ganas de hacer nada, que no me apetece. Lo que pasa es que eso así, dicho de esa manera, pues dice, bueno, ¿y eso qué enfermedad es esa? Pues sí, hay enfermedades, hay, digamos, discusiones entre los expertos, generalmente pues, psiquiatras, neurólogos y demás, diciendo que sí es una enfermedad en sí misma o que es el síntoma de otras enfermedades. Bueno, pues seguramente, como siempre, ambas cosas. Por ejemplo, eso de que no tenga ganas de hacer nada, que no le apetezca hablar, que lo que quiere es estar solo, no le apetece ningún tipo de actividad ni intelectual ni física, eso es abulia, estar abúlico, lo habrán visto ustedes en más de una ocasión. Lo que ocurre es que a veces va ligada a trastornos de tipo neurológico, por ejemplo,
enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, otras más, no se las voy a enumerar porque se las saben todas. Pues eso puede ser la sintomatología. Otras veces puede estar en relación con la aparición de un tumor que rompe la comunicación entre una parte de nuestro cerebro, que es la que razona, y otra parte que es la que siente, y entonces te quedas sin la capacidad de decidir, y dices, ¿entonces qué hago? Pues nada. En definitiva, abulia significa eso. Lo que pasa es que en el lenguaje cotidiano le hemos dado, pues eso, el significado como de vagancia, como no tengo ganas de hacer nada, estoy abúlico. Bueno, pero ojo, porque si eso se mantiene en el tiempo y además, bueno, empieza a causar trastornos en la vida normal de las personas, hay que plantearse la posibilidad de que sea o un trastorno de tipo psicológico o un trastorno de tipo neurológico. Es decir, que sea síntoma de que algo no va yendo bien aquí dentro. Y en ese caso, naturalmente, hay que recurrir a los sabios consejos de los expertos, es decir, de los médicos, que para eso no he estudiado. Y me parece que tenemos consejito también hoy, ¿no, Iria? Hola, soy Alejandra López y soy enfermera en diálisis. Y os voy a hablar del potasio, de la dieta en el enfermo renal y en concreto del potasio. Nosotros lo que hacemos con los pacientes es incidir bastante en que determinados alimentos tienen muchas cantidades de potasio. Entonces, en este tipo de pacientes, como la función renal está disminuida, el potasio se elimina más lentamente o no se da eliminado. Entonces, en un paciente que tiene una diuresis residual, que sigue orinando, no tendremos tanto problema en ese sentido, pero un paciente que no orina, el potasio se elimina por la orina, entonces ese potasio se acumula. Les damos unos consejos de dieta, sobre todo a la hora de cocinarlos. Entonces, las verduras de hoja verde, por ejemplo, se les dice que tienen que hacerle una doble cocción. Entonces, una vez que cuece, que hierve el agua, cuece, tienen que cambiar ese agua y sigue la cocción. También se les dice que tienen que ponerlos a remojo 8 horas por lo menos, cambiar ese agua y que continúen en remojo hasta el día siguiente. Eso con las verduras, las patatas y legumbres. Luego, en alimentos congelados pierden la gran mayoría de potasio, entonces esos no tienen problemas de consumo. Y luego también se les dice que pueden consumir en compota o en fruta en almíbar, por ejemplo, sin consumir el almíbar. Y entonces eso se disminuye más o menos hasta el 50%. Y nada, se les indica también que el chocolate, que nos gusta mucho a todos, que tiene mucho potasio, legumbres y bueno, la gran mayoría de las verduras y frutas también. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso para no tener ni problemas cardíacos ni ningún apuro. Y después del consejo, ya saben, se nos acaba el tiempo. Y se nos ha ido volando, desde luego. Aquí nos ponemos a hablar de reproducción asistida, luego les cuento una cosa, se nos ha ido. En definitiva, nos queda el tiempo justito para despedirnos. Doctor José Codesido, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. María José, muchísimas gracias. Gracias Ha sido un placer. A ustedes, claro, ¿qué les voy a decir? Que si se lo han pasado bien y han aprendido cosas como yo he aprendido hoy, en la semana que viene volveremos a estar aquí para seguir aprendiendo cosas, porque traemos a unos invitados que saben, no se lo imaginan ustedes. Así que, si les parece bien, la próxima semana volveremos a estar aquí en Falando de Saúde, en la televisión del Correo Gallego, y hasta entonces ya saben, como siempre, mi mejor deseo. Muchas gracias y salud y mucha suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.